pastor Daniel de Pedro Luro, te invitamos a compartir esta palabra. Dios te bendiga y te use en esta noche. Amén. Bueno, gracias. Bendiciones a todos, pastores. Una bendición compartir con ustedes, una alegría. Este tiempo realmente nos hace falta orar juntos, orar los unos por los otros. El Señor me hablaba hace un tiempo y creo que lo compartí con alguno de los pastores, creo que fue con Daniel, también con Daniel y Laura, la pastora, sobre la necesidad de que oremos los unos por los otros. Pablo pedía constantemente oración en sus cartas, si usted lo ha notado. Jesús mismo pidió oración a sus discípulos, ¿no? Y a veces nosotros también necesitamos pedir oración, necesitamos orar los unos por los otros, y este altar nos hace mucho bien, nos bendice, y además podemos ser canales de bendición para otros, para los demás. Saludo a todos los pastores, a todos los consiervos, y bueno, quiero compartirles, quiero ser respetuoso con el tiempo. No voy a tomarme mucho tiempo, pero quiero transmitirles algo que el Señor habló a mi corazón en el comienzo de este año. Como cada principio de año, solemos orar y pedirle al Señor que nos dé una palabra para el año. Yo creo que cada uno de ustedes también lo hacen. Y bueno, a veces uno está esperando que el Señor te diga, no sé, año de conquista, año de multiplicación, año de cosecha, pero en otras ocasiones Dios no nos dice cosas como esas. Por ejemplo, en mi caso, este año lo que Dios nos dijo es asombrados por la palabra, ¿sí? Nos habló de esto, de no perder la capacidad de asombrarnos con la palabra de Dios. Recuerdo haber estado orando, pidiéndole al Señor una palabra, y de pronto en una de esas conversaciones con mi hija tiene 5 años, y hablándole de las historias de la Biblia, yo notaba en ella el asombro, cuando de pronto vos le contabas, no sé, que Jonás se lo tragó un gran pez, o que el pequeño David derribó al gigante. Entonces ella se asombraba, decía, wow, ¿en serio pasó eso? Y de eso el Señor me hablaba cuando comenzamos el año, de no perder la capacidad de asombrarnos con la palabra del Señor, de no perder la capacidad de disfrutarla, de ir ahí y buscar al Señor, de tener una conversación íntima con Dios, de ser renovados cada día cuando tenemos un encuentro con la palabra. Cuando nos exponemos a la luz de la Biblia, nunca volvemos a ser lo mismo. No vamos a salir, nunca saldremos igual si tenemos un encuentro con la palabra del Señor. Quiero leerles, para compartirles esto, quiero leerles 2 versículos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. ¿Sí? Son versículos muy cortos, pero puntuales, que tienen que ver con el tema que quiero compartirles. En Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21:45, y lo está diciendo en un contexto cuando ellos ya habían conquistado y habían recibido todo lo que Dios les había prometido. En Primera de Reyes 8:56, la oración de Salomón cuando consagra el templo, él dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Y el texto bíblico que quiero leerles en el Nuevo Testamento está en 2 de Corintios 1:20, y dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son en él sí y amén. ¿Saben, pastores, qué significa eso? Las promesas de Dios son sí o sí. Sí y amén.
A veces las promesas nuestras como personas, como seres humanos, son a veces sí, a veces no. Pero cuando Dios habla, da una promesa y cumplimos las condiciones de esas promesas, entonces lo que Dios promete es sí o sí. Es sí y amén. ¿Eh? Las promesas de Dios son confiables porque cuando Dios promete algo, pone en juego su palabra. Entonces uno puede esperar confiado si Dios prometió algo. Bueno, hay datos que yo creo que todos nosotros conocemos, somos pastores, estudiamos la Biblia. Hay creo que más de 7.400 promesas en la Biblia, 2 para cada día del año, por lo menos una promesa para cada necesidad de nuestra vida. ¿Eh? Eh, Conocemos las promesas de Dios, de la palabra, pero ¿cuántas veces debido a los trajines diarios, a lo que nos toca vivir en el ministerio, las circunstancias difíciles que a veces pasamos, los procesos a través de los cuales Dios a veces nos hace pasar, desiertos que atravesamos, debido a eso dejamos de leer la palabra con asombro, dejamos de asombrarnos como niños ante su palabra? Muchas veces nosotros por estar en el ministerio, muy fácilmente podemos caer en esa rutina de decir, voy a leer la Biblia porque tengo que predicar. Cuando debiéramos proponernos, voy a leer la Biblia porque espero que Dios hable a mi corazón, ¿no? Porque fácilmente caemos en esa rutina, tengo que predicar, entonces voy a preparar un bosquejo. Pero debiéramos ir y decir, Señor, habla a mi corazón, suplí la necesidad de mi corazón, porque si vos lo haces conmigo, entonces yo después lo voy a transmitir y lo vas a hacer también con la iglesia, ¿verdad? Pero lo que quiero transmitirte es, no dejes de leer la palabra con asombro, no dejes de ir a las promesas de Dios y creer que son sí y amén, que se va a cumplir lo que Dios habla. La palabra de Dios es confiable. Claro, vivimos en un mundo donde las promesas no son gran cosa. ¿No? De hecho, las promesas en el mundo que vivimos no son nada seguro. La gente, si nosotros vamos y le decimos, tengo una promesa de Dios, yo creo que la gente se nos reiría, porque lo que nos diría es, no tenés nada, tenés apenas una promesa, entonces no tenés nada seguro. ¿No? Porque claro, en este mundo las promesas, ¿a cuántos nos habrán hecho promesas que quedaron incumplidas, que nunca se cumplieron, ¿verdad? Pero no es el caso con Dios. Si Dios promete algo, se va a cumplir. Es una garantía. Si Dios dice algo, como dijo Pablo, sus promesas son sí y amén. De hecho, a Pablo lo sostuvo cuando estaba siendo amenazado de muerte, lo sostuvo una promesa. Cuando el rey Agripa lo iba a juzgar y a condenar, y lo llamó para darle la oportunidad de defenderse, dice que Pablo le respondió, se me juzga por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, a la casa de Israel. Ante la amenaza de muerte, a Pablo lo que lo sostiene es una promesa. Pedro dice que sus promesas son preciosas y grandísimas. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Tenemos que ser sostenidos por las promesas. En este mundo las promesas no valen nada, pero los que en el reino del Señor y los que nos regimos por este reino, entendemos que si tenemos una promesa, tenemos todo. Si tenemos su palabra, estamos seguros, estamos confiados, y eso nos va a sostener. Uno de los personajes de la Biblia que a mí me gusta mucho y leo mucho sobre él es Abraham. No hay tal vez grandes hazañas, no hay episodios bíblicos de Abraham donde oró por un muerto y resucitó y cosas por el estilo. No hay señales como las que Dios hizo a través de Moisés, ni hay milagros como Dios hizo a través de los profetas. Pero es inspiradora la vida de Abraham, porque él sale por una palabra, porque Dios le promete que va a hacer algo con él. Ahora ustedes se imaginan cuando este personaje, este patriarca, se encontró con alguien, no está en la Biblia, pero me gusta imaginar lo que no está escrito, o leerlo tal vez entre líneas. Posiblemente alguien le preguntó,
¿Y de dónde venís? Y de Ur de los Caldeos vengo, dejé a mi familia. ¿Y por qué dejaste tu lugar, tu tierra? ¿Por qué dejaste eso? ¿Se imagina Abraham diciendo, no, porque Dios me dio una promesa? Yo creo que esa persona que entrevistó al abuelo Abraham, que repito, no está escrito, pero bien pudiera haber ocurrido, yo creo que se debe haber reído de este hombre. ¿Cómo es que solamente eso tenés apenas una promesa? Sin embargo, los que conocemos a Dios sabemos que si Dios habla, su palabra es suficiente. ¿eh? Dios me hablaba al comienzo de año sobre el poder de la palabra. Hebreos 11:3 nos dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y los proverbios nos dicen que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Es decir, Dios nos dio a nosotros la capacidad aún de que nuestras palabras tengan cierto poder. Si nuestras palabras tienen cierto poder, imagínate la palabra del Señor. Podemos confiar en la palabra y en las promesas de Dios porque su palabra es poderosa, su palabra es consistente. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo en nuestro entorno se puede derrumbar, pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios es consistente. También la palabra de Dios es efectiva. El profeta Isaías dice que será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Sí? Tan cierto como la lluvia es efectiva para el cultivo y produce un cambio notable en la tierra, así es la palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios. Es efectiva y es prosperada en aquello para lo cual es enviada. La palabra de Dios es profunda. El escritor de los Hebreos nos dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios llega donde ninguna otra palabra puede llegar, ni siquiera las palabras de nuestros seres más cercanos, más amados, nuestros cónyuges. La palabra de Dios llega hasta lo más íntimo del corazón para transformar, para levantar, para renovar. Podemos confiar en la palabra del Señor y podemos confiar en sus promesas cuando Dios nos da una palabra y una promesa. Muy simple lo que quería hablarles, quería compartirles esto. ¿Hace cuánto que no leemos con asombro la palabra? ¿Hace cuánto que vamos a la Biblia porque tenemos que predicar, porque es lo que nos toca? Vamos a recuperar el deseo y la capacidad de asombro cuando vayamos a la palabra. Vamos a ir a la palabra porque el Señor, para buscar una palabra de Dios, para que Dios nos hable, y no tanto a veces porque es una responsabilidad o una obligación que nos toca hacer. Que Dios los bendiga, pastores, quería compartirles esto. No perdamos el asombro en las promesas y en la palabra de Dios. Seguro que Dios nos ha hablado, y que Él nos ha dado una palabra. Vamos a volver a recordar si Dios nos habla, vamos a volver a fortalecernos, animarnos, porque el Señor todavía tiene mucho para hacer con nuestras vidas y ministerios. El Señor les bendiga. Pastor Sergio, si me dejas, quiero hacer una breve oración. Sí, bárbaro. Vamos a orar. Señor, gracias en esta noche por este altar, por tus siervos, por mis amados hermanos, Señor, que se han reunido en esta forma, Señor, a través de esta plataforma. Señor, yo te doy gracias por sus vidas. Bendigo a todos los pastores y te doy gracias por ellos. Padre, declaro, Señor, que, Señor, vos nos diste palabra, vos nos diste promesas, y todo aquello que vos nos dijiste, Señor, es tan cierto como el aire que estamos respirando ahora. Todo se va a cumplir. Tal como Josué declaró, Señor, todo se cumplió. Y creemos que todo lo que nos has hablado se va a cumplir. Tal como dijo el sabio Salomón, Señor, nada de lo que se expresó a través de Moisés ha faltado. Y tal como Pablo dijera, tus promesas son sí y amén. Vamos a permanecer en tu palabra. Cuando, Señor, la debilidad golpee, Señor, a la puerta de nuestras vidas, vamos a agarrarnos firmes de tus promesas. Vamos a leer y a releer, Señor, eso que un día nos hablaste, porque ciertamente, Señor,
cada una de tus promesas se cumplirá. No va a caer por tierra, tu palabra no vuelve vacía, es poderosa, es consistente, es efectiva, Señor, y es profunda, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Te doy gracias por mis amados consiervos, que tu bendición esté sobre ellos en esta noche. Amén.